Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera clase para la asignatura del ámbito social de nivel 1. Estamos en la primera evaluación y esta, como os decía, es la tercera sesión. Hoy tenemos que ver el tema 3, que se titula El mundo clásico, Grecia y Roma. Bien, empezamos por tanto con Roma. Vamos a ver las principales características que caracterizaron a esta sociedad griega, a este mundo griego. Por Grecia antigua o Hélade entendemos a la región geográfica que se extiende en Europa desde la cuenca más allá al este del mar Mediterráneo hasta las costas del Próximo Oriente, la actual Turquía. Tenéis ahí un mapa en la página 35 donde podéis ver la extensión de la Grecia antigua, ¿de acuerdo? Se podía dividir esta Grecia antigua en tres zonas. La Grecia continental, correspondiente a la península helénica, la Grecia insular, la formada por las islas, y la Grecia asiática, la que baña las costas de la actual Turquía, ¿vale? Grecia continental, todas las islas y la zona asiática. Estas zonas, a su vez, estaban pobladas por diferentes pueblos o etnias. Los aqueos en el norte, los jonios en el centro y los dorios en el sur. En cuanto a la historia, se puede dividir Grecia en los siguientes periodos. La época antigua o prehelénica, de 2500 al 1200 a.C., la Edad Oscura, del 1200 al 800 a.C., la época arcaica, del 800 al 500 a.C., época clásica, del 500 al 300 a.C., y la época helenística, del 300 al 100 a.C. Después Grecia caerá en manos de Roma y ya pasará a ser la historia de Roma. Bien, vamos a hablar de las civilizaciones prehelénicas. Estamos en esa época antigua o prehelénica, la que, como veis, es la época de más duración. Primero empezamos con la civilización cretense o minoica. Esta civilización se da en la isla de Creta, de ahí su nombre, cretense, que se encuentra al sur de la península y se remonta hacia el 2600 a.C., en la Edad del Bronce, la última etapa del Neolítico. Su mayor esplendor se da entre el 1700 y el 1400. Cercana al Antiguo Egipto y a Mesopotamia, es evidente que tenga influencia estas civilizaciones, ¿vale? Las civilizaciones de Egipto y y Mesopotamia que vimos en el tema anterior, la semana pasada. La sociedad cretense era culta y conocía la escritura lineal, en arcilla y el alfabeto. Habitaba en núcleos urbanos, el alfabeto que, como sabéis, se lo debemos a los fenicios. Habitaba en núcleos urbanos, es decir, en ciudades, con construcciones en edificios, destacando los palacios, como el de Cnosos. Los palacios eran los centros de vida económica y religiosa. No se sabe si al frente de esta civilización había un rey o diversos caudillos que gobernaban Creta. Los minoicos, por su parte, eran grandes navegantes y crearon un importante imperio marítimo alrededor de las islas del mar Egeo. Todavía no se conoce la verdadera complejidad de la religión minoica, se está estudiando. No obstante, se cree que adoraron a las fuerzas telúricas como la diosa madre. La inexistencia de templos de culto nos deja esta incógnita. No podemos saber exactamente, al no haber restos arqueológicos, cómo era esta religión. Solamente tenemos alguna pintura al fresco en el Palacio de Cnosos que nos da indicios al respecto. Bien. Vamos con la siguiente civilización, la civilización micénica. Los micénicos sustituyeron a los cretenses como potencia hegemónica, es decir, que tiene mayor poder en el Egeo a partir del 1450 a.C.
A diferencia de estos insulares del sur, los micénicos procedían, los cretenses en las zonas, en las islas del sur, los micénicos procedían de la Grecia continental. De acuerdo con las diferentes etnias en las que hemos dividido anteriormente, podemos clasificar a este pueblo como aqueo, ¿vale? Los aqueos que estaban en el norte, como os había dicho. Vivían en grandes recintos rodeados de murallas, como Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas, Lía y Atenas. Conviene que os aprendáis algunas de estas ciudades importantes, como Micenas, Tebas o Atenas. Los palacios eran mucho más sencillos que los de Creta, siendo el rastro más característico el megarón. Era una sala con un hogar central flanqueado por 2 columnas. Estos palacios eran los centros de la vida política, económica y religiosa, al igual que ocurría en la civilización cretense. También se desconoce si había un rey o eran gobernados por diferentes caudillos. Utilizaban la llamada escritura lineal B, la similar a la cretense, pero era ya una forma primitiva griega. Por ciertos documentos resulta evidente que la sociedad micénica cultivaba los campos llenos de cultivos y rebaños y que eran trabajados por esclavos, ¿vale? En esta sociedad también había esclavos. Era un pueblo guerrero que usaba armas de bronce y carros de guerra tirados por caballos. Los sacerdotes y las sacerdotisas eran los encargados del culto religioso, los que ofrecían ofrendas para las diversas divinidades. El rasgo más característico religioso es el ritual funerario empleado. Enterraban a sus muertos en grandes cámaras acorazadas circulares, con una falsa bóveda que se crea por aproximación de hileras. Y se acompañaban de un rico ajuar a los muertos, cuando se les enterraba. Nos recuerda a los egipcios. Este arte funerario es el más representativo de la civilización micénica y tenemos restos como el tesoro de Atreo y la máscara de Agamenón, que se supone, esta máscara se atribuye al célebre héroe Aqueo de la guerra de Troya. Los palacios micénicos fueron destruidos hacia el 1200 a.C. Continúa siendo un misterio cómo civilizaciones tan ricas y poderosas cayeron en la misma época. Por eso se habla de ciertas hipótesis como la guerra de Troya, que no se sabe si es un hecho real o un mito. La guerra de Troya, que está documentada en la Ilíada o basada en la Ilíada y la Odisea, poemas épicos atribuidos a Homero. Esto todo está un poco dentro de, es un poco una incógnita. Está a caballo de la realidad y de la fantasía. Bien, de aquí ya luego me interesa que pasemos a la Grecia arcaica, siglos VIII y VII, octavo y séptimo antes de Cristo. El territorio de Grecia tiene valles reducidos y está rodeado por montañas elevadas. Es un terreno un terreno muy abrupto y poco adecuado para la agricultura. Además, está la inexistencia de extensas llanuras, estimuló la formación de numerosos estados pequeños. Se organizaban, venían a ser ciudades-estado, ya hablamos de ellas el otro día, y se llamaban polis. La unidad de organización política y social de la Grecia arcaica era, como os digo, la ciudad-estado independiente o polis. Este término se atribuye a Grecia, ¿vale? Ciudad-estado en Grecia. Esta polis solía componerse de un territorio agrícola en el que trabajaban la inmensa mayoría de los ciudadanos y una ciudad central amurallada. Bien. Al principio cada ciudad-estado estaba dominada por unas pocas familias aristocráticas, ¿vale? Había una aristocracia. No obstante, para participar en el consejo, o boulé, en el que participaban todos los ciudadanos, había que ser aristócrata.
Entonces no era una democracia, era una oligarquía. Poder político en manos de los poderosos económicamente. Posteriormente, hacia el 700 a.C., esta forma de gobierno, la oligarquía, a causa de la alfabetización, alfabeto, recuerdo, de origen fenicio, de pueblo llano, que ahora podía comprender las leyes, o sea, gracias a la alfabetización del pueblo, que podía comprender ahora las leyes, al incremento del poder militar, ostentado también por todos, la expansión de las polis hacia el Egeo y el Mediterráneo, la nueva distribución de las tierras y la riqueza en forma de comercio marítimo, hizo que se debilitara el poder aristocrático hereditario a favor de una nueva figura surgida de entre los militares, el tirano, y con él surgió la tiranía, como derivación hacia otras formas de gobierno que acabaría en la democracia, poder en el pueblo. Colonias. Bien, tenéis, no me voy a detener mucho en este punto, pero sí que creo que debéis de echarle un vistazo y haceros un resumen y un esquema. Grecia clásica, vamos con el siguiente periodo, del 500 al 300 antes de Cristo. Había dos ciudades o polis principales, Esparta y Atenas. Hubo una serie de enfrentamientos. Pasamos a las guerras médicas. Guerras médicas, que es la que se dio con los persas, contra los persas en la antigüedad, importantes también. Guerra del Peloponeso, ¿cuál fue su origen? La ciudad de Corinto, pero ¿por qué origen? Estos económicos. Importante, la crisis del siglo IV a.C., el helenismo y el imperio de Alejandro Magno, muy importante, y la religión, ¿vale? Principales dioses, a qué se le atribuía a cada dios y tal, ¿vale? Roma, orígenes, el sistema social, cómo se establecía, conceptos os puedo preguntar, patricios, plebeyos, clientes, esclavos, época de la República, cómo se estaba compuesta, la romanización, el concepto de romanización, el latín fue clave en este proceso, principado, los triunviratos, bueno, le echéis un vistacillo a todo. Si necesitáis alguna aclaración, haré una clase especial de Roma, haremos una clase especial de Roma. Pero bueno, Senado, importante por ejemplo el Senado en Roma, saber que se estructuraba en comicios o asambleas, formadas había varios comicios o asambleas, los de las curias, cuya función era elegir a un dictador o adoptar nuevos ciudadanos, los comicios de las tribus, los de las centurias, o de la plebe, o los comicios de la plebe o asambleas. Bien, bueno, las guerras púnicas son importantes, tanto la primera, segunda, conquista de Italia, la conquista del Mediterráneo oriental, las crisis políticas y sociales, el primer y segundo triunvirato, por quién estuvo compuesto, el Principado, el cristianismo, el fin del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto con nosotros. Mucho ánimo y a por ello.